¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bueno, estamos en la unidad 3 y estamos comprendiendo la cuestión de control transcripcional a nivel de la estructura de la cromatina, en donde hemos comprendido que por medio de los estados de compactación y relajación de la cromatina, es que se puede tener acceso o no a la transcripción. De tal manera que tenemos cromatinas abiertas, cromatinas relajadas o permisivas que son susceptibles a que se realice la transcripción en estas fibras, ya que al estar relajadas, al estar un poquito desempaquetadas, pues permitirían el acceso a los factores transcripcionales y a los, por lo tanto, también a correguladores, a las secuencias de DNA para que sea fácil su reconocimiento, a las secuencias reguladoras, y entonces se pueda ensamblar toda la maquinaria específica y general para controlar la activación transcripcional. Y así se pueda controlar en tiempo y en espacio. Y también hemos comprendido que una cromatina cerrada, compactada o no permisiva sería una fibra de cromatina en la cual no se permite la transcripción. No hay posibilidad de hacer proceso transcripcional porque al estar tan compacta ya no puede haber acceso a las secuencias activadoras y entonces eso sería un estado no permisivo en el cual sería un mecanismo de cerrar las cromatinas o compactar las cromatinas como un mecanismo de represión transcripcional. Por lo tanto, entonces, tenemos que esto es información epigenética. Esta información que se escribe para poder compactar o relajar las cromatinas es información que se está escribiendo sobre la fibra de cromatina. Y esa información, entonces, ya vimos un mecanismo epigenético que sería la modificación posttraduccional en colas de histonas, en las cuales enzimas conocidas como escritoras, o enzimas escritoras, añaden grupos funcionales como grupos acetilos, grupos metilos, grupos fosfatos, o también ubiquitinas, a las colas de histonas, a los aminos terminales de colas de histonas, ya sea en lisinas, en argininas, en serinas o trioninas. Y esta información escrita sobre la cola de histona tiene influencia sobre esos estados de compactación de la cromatina, estados de relajación, compactación. Y vimos que de manera muy directa, la acetilación, desacetilación, es la que favorece este estado de relajación, compactación. Porque si está hipoacetilada, las cargas positivas de las colas de histonas están perfectamente accesibles, los aminoácidos están cargados positivamente en un estado hipoacetilado y entonces ejercen una interacción electrostática con el DNA que favorece la compactación. Y si se encuentran hiperacetiladas, entonces, al contrario, la carga positiva de la cola de histona se encuentra neutralizada y entonces eso favorece esa pérdida de la interacción electrostática entre la histona y el DNA, favoreciendo su descompactación. Para eso entonces estaría la regulación de las enzimas escritoras y borradoras, las que permiten la escritura de la etiqueta epigenética o el borrado de la misma. Al mismo tiempo también se necesita de una proteína con un dominio lector. Esa proteína con dominio lector se encarga de reconocer al aminoácido modificado, identifica el aminoácido modificado con su dominio lector
y con otro dominio hace interacción proteína-proteína con estos activadores o con represores transcripcionales, según sea el caso, para ir modulando la incorporación o el ensamblado de toda la maquinaria general y específica de la transcripción para decidir el estatus transcripcional de los genes. Recuerden que estas enzimas escritoras y borradoras están reguladas a través de la concentración de metabolitos esenciales, como puede ser el acetilcoenzima A, la S-adenosilmetionina, el ATP, porque de ahí sacan esas moléculas que van a transferir a las colas de histonas. Otro mecanismo epigenético, aparte de las modificaciones posttraduccionales en colas de histonas, está la metilación del ADN. Y aquí es un mecanismo sobre todo para represión transcripcional. En el caso de las colas de histonas, estuvimos viendo que un conjunto de modificaciones se requerían para activar y otro conjunto de modificaciones se requerían para reprimir. Aquí, en la metilación del ADN, es un mecanismo de represión estable de la transcripción. Secuencias metiladas de DNA se toman como información para una represión estable de la expresión genética. Perdón. Entonces, pues este mecanismo epigenético es un mecanismo muy importante. Yo les comentaba en otras ocasiones que se ha encontrado que, por ejemplo, en el genoma humano, el 50% del DNA está metilado. Entonces, es un mecanismo muy relevante porque se requiere de un patrón de metilación del genoma, ya que lo que se metile ya no se va a expresar. Entonces, debe de tener el estatus de metilación y las secuencias que se vayan a metilar, debe de ser un mecanismo altamente regulado, debido a que si se metilan, ya no se van a expresar. Entonces, es un proceso que se debe de entender que hay una parte de la metilación que se va adquiriendo poco a poco con los estados de diferenciación celular y también en respuesta al ambiente. Pero también hay una parte de la metilación del DNA que es inamovible, o sea, que no se hace en respuesta a señales ambientales. Es una metilación que se le conoce como improntación genómica, ya que se tiene que hacer sin cuestiones de respuesta al medio ambiente o al estado nutricional, nada de eso. Es una metilación que se tiene que hacer de una manera específica para un grupo determinado de genes, porque si no se hace de la manera correcta o de la manera establecida, conllevaría a malformaciones en los organismos. Entonces, esta cuestión de la metilación es compleja porque tiene sus matices, tiene sus cuestiones de interpretar entonces cuál es la metilación, en qué genes se está haciendo, si es una metilación que se pueda ir moldeando conforme va pasando la vida del organismo o es una metilación que ya es por improntación genómica. Ahorita nosotros vamos a hablar de una cuestión general acerca de la metilación. Y ya después en otra clase vamos a hablar precisamente de la improntación genómica. Entonces, de manera general, la metilación del ADN es un mecanismo, como dice aquí en la presentación, es un mecanismo de represión
de represión transcripcional y sobre todo que relacionen a represión estable, ¿sí? Porque hay mecanismos de represión transiente o transitoria que no necesitan de metilación del ADN. Entonces, este mecanismo es para reprimir de manera permanente la expresión genética. ¿Ok? Esta metilación en el ADN pues involucra incluso a varios niveles, o se puede entender, o su influencia se puede entender a varios niveles, a nivel bioquímico, a nivel molecular, a nivel celular. Y entonces nos damos cuenta que a nivel bioquímico lo que tenemos es que las metilaciones se van a hacer en citocinas para formar lo que sería la 5-metilcitosina. Entonces tenemos que el DNA tiene citocinas, ¿no? Las secuencias del DNA hay citocinas. Y estas citocinas se pueden metilar para dar formación a la 5-metilcitosina. Esta 5-metilcitosina es una citosina que ha recibido una etiqueta epigenética, pero que no va a afectar en cuanto a su función y en cuanto a su apareamiento con las bases nitrogenadas. Si este DNA, que ya está metilado, que tiene metilaciones en sus citocinas, se replica, esa 5-metilcitosina se va a aparear con guaninas, o sea, va a servir de molde para la síntesis de cadenas nuevas que van a ser apareadas con guaninas. No va a afectar en nada su funcionamiento, solamente va a tener una etiqueta epigenética que tiene un significado, y ese significado es represión transcripcional. Por lo tanto, entonces, bioquímicamente, lo que se metila son citocinas, pero no cualquier citocina, no cualquier citocina de cualquier secuencia de nucleótidos. Estas citocinas que se pueden metilar están inmersas en lo que se le conoce como islas CpG. ¿Qué cosa es esto de la isla CpG? Son secuencias de nucleótidos que tienen muchas citocinas y guaninas, de tal manera que forman una secuencia rica en citosina y guanina, y que precisamente son muy abundantes en las regiones promotoras de los genes. ¿Por qué razón? Pues porque al estar en los promotores, en las secuencias promotoras de los genes, si se metilan estas islas CpG, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí en la región promotora, al metilarse, se va a compactar de manera extraordinaria la cromatina y entonces eso va a ser sinónimo de represión transcripcional. Hay islas CpG también en las regiones codificantes. Sin embargo, la abundancia superior se encuentra en las regiones promotoras de los genes. ¿Ok? Entonces, tener islas CpG metiladas tiene influencia sobre diversos aspectos a nivel molecular. El primero de ellos, pues, es la compactación de la cromatina. Islas CpG metiladas serían cromatinas compactas. Cuando las islas CpG no están metiladas, pues eso sería sinónimo de que puede ser un estado de relajación. Pero cuando esas islas CpG se metilan, inmediatamente se lleva a cabo un proceso de compactación de la cromatina y por lo tanto de represión transcripcional. Entonces vemos que a nivel molecular la metilación de citocinas compacta la cromatina y también afecta la transcripción, silenciando esos genes que tienen islas CpG metiladas. También está implicado la metilación del ADN con procesos del metabolismo del RNA, con el proceso de replicación y con el silenciamiento de transposones. En el caso de la replicación del DNA tiene que ver porque la metilación del DNA se hereda. Si en una célula madre
hay un patrón de metilación particular, tiene ciertos genes metilados, un conjunto de genes metilados. Cuando esa célula se divida, ese patrón de metilación también va a ser heredado. También va a tener exactamente los mismos genes que estaban metilados en la célula madre, van a estar metilados en la célula hija. Y por eso yo les comentaba en otra ocasión que este mecanismo epigenético se demostró desde el principio que era una información que se heredaba. Muchos investigadores, cuando se empezó a descubrir esto de la epigenética, decían que eso pues no era herencia, que eso no era secuencia de nucleótidos, entonces que no pasaba de una generación a otra. Pero se demostró que sí, que los patrones de metilación se pueden heredar. De hecho, con esto se establece que realmente es una herencia, que es un tipo de herencia y que sería herencia, en este caso epigenética, porque no está afectando la secuencia de nucleótidos. La citosina va a seguir siendo citosina y no va a afectar la secuencia de nucleótidos. Y en cuanto a silenciamiento de transposones, pues ustedes saben que los transposones son secuencias genéticas o genes saltarines que están en un lugar y que se pueden inducir su propia hidrólisis, su propio rompimiento, se excinden de un sitio y se insertan en otro. Y podría tener un efecto nocivo la transposición, ya que en un evento de estos, el transposón podría integrarse en un gen, en la secuencia codificante de un gen, de tal manera que lo podría interrumpir y podría tener efectos en el fenotipo. Aunque también podría tener un efecto benéfico, proporcionando a lo mejor elementos de regulación. Si la transposición fue en una secuencia reguladora, a lo mejor pudiera proporcionarle nuevos elementos de regulación que pudieran traer ventajas. Sin embargo, pues en organismos se utiliza la metilación como silenciamiento de transposición para evitar que esos transposones se puedan activar, puedan catalizar su excisión y su transposición en otra posición del genoma. Entonces, tiene muchas actividades la metilación del ADN. Y todas estas actividades a nivel celular tienen su influencia. Todo esto, ¿en qué puede influenciar a nivel celular? Compactar la cromatina, la transcripción, el metabolismo del RNA, la replicación, el silenciamiento de transposones. ¿En qué influye? Celularmente, ¿en qué influye? Pues en el desarrollo, en controlar la pluripotencia y totipotencia celular, proliferación celular, emigración celular, supervivencia celular, no nada más estos que están acá, sino que tienen que ver con respuestas celulares gruesas, importantes, como, insisto, desarrollo, diferenciación, proliferación, apoptosis, etc. ¿Sí? Porque estamos hablando de control de expresión genética. Y este mecanismo a mí en particular también pone en equilibrio las cosas, porque casi siempre cuando hablamos de transcripción, inmediatamente, como por arte de magia, siempre pensamos en que los genes se activan, pero nunca pensamos en que el control transcripcional también implica represión transcripcional. Entonces, con esto yo insisto que se realza la importancia de la represión. Es un equilibrio entre las dos cosas. Para que realmente las células funcionen correctamente, para que proliferen, se diferencien, hagan procesos de migración, de supervivencia, etcétera, puedan adaptarse y responder a las condiciones ambientales, debe de haber un equilibrio entre los genes que se están activando y los genes que se están reprimiendo.
Si no existe ese equilibrio, pues entonces tendríamos un estado en el cual pues podría conllevar, por ejemplo, a una patología, a un mal funcionamiento celular. ¿Sí? Bueno, como vimos en las modificaciones posttraduccionales en colas distonas, las etiquetas epigenéticas se adicionan por la acción de una enzima escritora. Se borran por la acción de la enzima borradora y se leen por la proteína lectora. La metilación del ADN también funciona igual. Hay un escritor, hay un borrador, hay un lector. De la misma manera que sucedía con las histonas. Entonces vamos a describir cuál es la enzima escritora en la metilación del DNA, la borradora y la lectora. Entonces, la enzima que incorpora grupos metilos a las citosinas se le conoce como la metiltransferasa de DNA y se abrevia como DNMT. Esta abreviación viene de su nombre en inglés. No la vayan a confundir con la metilación en las colas de histonas. La metilación de las colas de histonas se realiza por una metiltransferasa de histona, que se abrevia como HMT. Esa es una enzima, ese es un conjunto de enzimas muy distintas a las DNMTs. Si bien transfieren grupos metilo, eso es algo que tienen en común, que serían metiltransferasas, pero unas son metiltransferasas de histonas y otras son metiltransferasas de DNA. ¿Sí? Entonces, estas DNMTs lo que hacen es tomar también al S-adenosilmetionina y transferir el grupo metilo del SAM hacia la citosina del DNA. ¿Sí? Y hacen el proceso de metilación. Y tienen dos formas de hacer la metilación. Pueden hacer metilación de novo o pueden hacer metilación de mantenimiento. ¿A qué se refiere? Metilación de novo es incorporar grupos metilo en islas CpG que no tenían grupo metil. Es hacerlo, de novo significa de nuevo, significa recién hecho, ¿sí? Entonces, esas DNMTs de novo van a incorporar por primera vez un grupo metilo en una isla CpG. Y una vez que ya lo incorporaron, que ya quedó metilado el DNA, entonces esa metilación se tiene que mantener durante toda la vida de la célula. Por lo tanto, tiene que estarse manteniendo ese estado de metilación. Para eso actuarían las DNMTs de mantenimiento. Entonces, por eso esa distinción dentro de las DNMTs que hacen la metilación recién, la metilación por primera vez, y las DNMTs que mantienen esa metilación a lo largo de la vida de las células y pues por lo tanto de todas las células de un organismo. ¿Sí? Aquí podemos ver la diferencia entre las funciones de las DNMTs. Tendríamos una cromatina, aquí tendríamos una zona, una isla CpG, la cual puede ser susceptible a ser metilada. Otra cosa son las colas distonas. Ahorita estamos hablando del DNA, el DNA que se puede metilar. Entonces, en estas zonas, islas CpG que se pueden metilar, las citosinas, que aquí podemos ver que es una citosina, y que por acción de una DNMT de novo se metila y ahora entonces tendríamos 5-metilcitosina. Esta sería una metilación de novo porque es recién hecha. ¿Ok? Entonces, la DNMT de novo incorpora el grupo metilo y aquí podemos ver que una vez ya metilado de novo, estos grupos metilos incorporados
tienen que ser mantenidos. Estas etiquetas epigenéticas se tienen ahora que mantener por las DNMTs de mantenimiento. De hecho, las DNMTs hay toda una familia, están las DNMT1, DNMT2, DNMT3, es toda una familia de estas enzimas. Y fíjense, a diferencia con las enzimas que modifican las histonas, se ha encontrado que los genes que codifican para estas enzimas escritoras, por ejemplo, de las histonas, son redundantes algunos. ¿Eso qué significa? Que si se mutara un gen que codifique para una enzima que modifica las histonas, no sería una mutación letal, sería una mutación en la cual el organismo puede sustituir la función de un gen por otro y no se vería tanto efecto en el organismo. Sin embargo, los genes que codifican para las DNMTs sí son esenciales. Si un gen que codifica para una DNMT está mutado, resulta que es una mutación letal. ¿Por qué? Porque la DNMT que se produciría de ese gen mutado no sería una DNMT funcional, de tal manera que en el desarrollo embrionario y sobre todo de animales, esto se ha observado en animales, se ha encontrado que es una mutación letal. El desarrollo embrionario no procede si no hay DNMTs funcionales. Prácticamente no progresa el desarrollo embrionario y pues se aborta el feto, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque no hay la enzima que haga la metilación de novo y de mantenimiento. Entonces eso les puede dar una idea de la relevancia de la metilación en los animales, la relevancia que tiene tener una DNMT o la familia de DNMTs funcionales para que estén haciendo la metilación del DNA de manera correcta a lo largo del desarrollo embrionario. ¿Sí? Entonces, pues estas DNMTs son muy importantes y de hecho, pues incluso aquí podríamos entender el mecanismo de cómo se hereda la información epigenética en el caso de la metilación. Voy a hacer un esquemita aquí en la pizarra. ¿Vamos entendiendo hasta ahorita todo? Sí, yo creo que sí, profesora. Tengo un esquema muy raro. Miren, si partimos aquí, por ejemplo, supongamos que este es un DNA y aquí hay unas citocinas metiladas. Y aquí vamos a poner otra. Y aquí, por ejemplo, ponemos otra. Ustedes recuerdan que la replicación del DNA es semiconservativa, ¿no? Entonces, cada cadena molde, más bien cada cadena de DNA, va a servir de molde para la síntesis de una cadena nueva. Cuando el DNA se replica, pues se sintetiza una cadena nueva y aquí se sintetiza otra cadena nueva. Los metilos quedaron en las cadenas originales, las que sirvieron de molde, ¿no? Y estos DNAs que ya se obtuvieron de la replicación tienen una cadena metilada y una cadena no metilada, ¿sí? Lo que se ha observado es que después de la replicación, estas enzimas DNMTs
lo que hacen es escanear el DNA y hacer la metilación en las cadenas nuevas. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que incorporar un grupo metilo y aquí tendría que incorporar un grupo metilo y aquí otro grupo metilo. ¿Para qué? Esta sería una DNMT de novo, porque está metilando de nuevo esta cadena. Y entonces estos dos DNAs ya producidos por la replicación quedarían en secuencia igualito al original y igualito en cuanto a patrón de metilación. Ya cada célula descendiente tendrá exactamente la misma información. Pero pues estas metilaciones se tienen que mantener. Puede ser que por algún mecanismo llegue a perderse, y ahorita vamos a entender por cuál mecanismo se pueda perder la metilación. Entonces lo que haría la DNMT de mantenimiento sería incorporar estos grupos metilos. ¿Para qué? Para que esas secuencias que han sido metiladas ya no se expresen, queden en un estado de represión estable. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos 5 metilcitocinas. Ahora entonces, ¿quién va a ser la proteína lectora? ¿Quién se va a encargar de hacer la lectura de las 5 metilcitocinas? Hay dos tipos de proteínas lectoras, conocidas como MCP1 y MCP2. Bueno, esas serían como una familia, ¿no? Y las otras se llaman MBDs, que serían proteínas de unión ADN metilado. Prácticamente todas estas serían proteínas de unión ADN metilado. Y entonces tendrían como parte de su dominio lector sería el dominio de unión al DNA metilado. Y aquí en esta ilustración lo podemos ver. Tenemos una cromatina, la cual ven que tiene las CPGs, la isla CPG, esta sería una isla CPG, que ya está metilada y que entonces una proteína lectora, que sería una MBD, con su dominio de unión al DNA metilado, reconoce a la 5-metilcitosina. Y por otra parte, la MBD interaccionará con proteínas correpresoras, como cuáles. Un correpresor sería la HDAC. ¿Por qué? Pues porque esta se va a encargar de desacetilar y al desacetilar ya vimos que la cromatina se compacta. Aparte de interaccionar con correpresores, puede interaccionar también con represores transcripcionales, favoreciendo, por lo tanto, entonces el bloqueo en la transcripción y, por lo tanto, pues ya la represión transcripcional, ¿sí? Entonces, partiríamos de un estado inicial en donde tenemos cromatina acetilada y colas distonas acetiladas, ¿no? Colas distonas acetiladas como las ven acá, acetilos, pero recuerden que también las colas distonas necesitaban metilaciones en lisina 4 y 36 como etiquetas epigenéticas de activación. Bueno, los nucleosomas están hiperacetilados, hay metilaciones, hay fosforilaciones y hay ubiquitinaciones, ¿no? Y aparte las islas CPG tendrían que estar no metiladas y con eso hay transcripción, ¿ok? Hay transcripción. Pero si la DNMT, que es la escritora, incorpora grupos metilo a las islas CPG, aquí tendríamos esta cromatina que está activa, que está hiperacetilada, que no tiene las islas CPG metiladas, está transcribiendo, pero en algún momento puede ser, dependiendo de la situación, dependiendo de qué gen, dependiendo de todo lo que ya hemos estado diciendo, la DNMT puede metilar las islas CPG. Y al metilarlas, pues entonces está escribiendo una etiqueta epigenética que puede ser leída por las MBDs
Y estas MBDs reclutan a las HDACs que quitan los metilos y que aparte metilan otras colas de histonas, bueno, unas HDAC no, pero los puede reclutar a otras proteínas con actividad de HMT que van a metilar a la lisina 9 y 27. Y entonces ya con eso tendríamos una cromatina compacta perfectamente inaccesible a las maquinarias transcripcionales para entonces tener un estado de represión estable de la transcripción. ¿Sí? Esa sería la proteína lectora. Ahora, ¿cuál sería la proteína borradora? Fíjense que en este caso de la proteína borradora, no tiene mucho tiempo que se encontró, tiene unos años que se encontró la enzima borradora. Hace unas cuantas generaciones, cuando hablábamos de la metilación del DNA, en las clases lo que les decíamos es que la metilación del DNA era una modificación irreversible. O sea, que DNA que se metilaba ya jamás podría regresar a un estado desmetilado y por lo tanto un estado de reactivación. Se creía eso, se consideraba que la metilación del DNA era irreversible. Vieron que todas las modificaciones de colas de histonas eran reversibles, siempre había un borrador. En el caso del DNA no se había encontrado la enzima que borrara la metilación del DNA, pero pues recientemente se encontró la enzima con la actividad de borradora de la metilación del DNA y se le conoce como las enzimas TETs, que lo que hacen es, aquí tenemos una citosina que no está metilada por la acción de las DNMTs de novo, que serían las DNMT3A y B, metilan a la citosina y se forma 5-metilcitosina. Esta metilación es mantenida por la DNMT de mantenimiento, que es la DNMT1, pero también, dependiendo de ciertas condiciones, pudiera ser que esta metilación pueda ser borrada por la enzima borradora TET de la 1 a la 3, y entonces se elimina el grupo metilo. Esta situación sigue siendo muy restringida, porque ciertamente los genes que se metilan sí están reprimidos de manera estable. Solamente bajo alguna situación particular pueden desmetilarse y reactivarse, ¿sí? Pero pues, por eso es tan importante también la acción de la DNMT de mantenimiento, porque esa es la que, aunque la TET pueda borrar, o aunque haya otro mecanismo de desmetilación, como sería la desmetilación pasiva, pues esta DNMT de mantenimiento es la que está otra vez incorporando los grupos metilo para mantener ese estado de metilación y por lo tanto de represión transcripcional. ¿Qué cosa sería eso de la desmetilación pasiva? Bueno, la desmetilación pasiva tiene que ver con el recambio de las histonas, porque las histonas no tienen una vida, bueno, más bien, no son eternas, ¿no? Tienen una vida media. Por lo tanto, si ahí sería la metilación de las histonas, pero en el caso del DNA, pues también puede haber un proceso químico natural en la cual pues se va perdiendo el grupo metilo, ¿sí? Eso es por cuestión química, por cuestión de estabilidad de las moléculas, que este grupo metilo puede perderse de la citosina y sería un mecanismo de desmetilación pasiva. Esas serían las dos formas de que la metilación pudiera ser reversible en el caso del DNA. En el caso de las histonas, la desmetilación también puede hacerse por la enzima borradora o por el recambio de las histonas, porque tienen una vida media.
Bueno. Ahora bien, relacionando la importancia de la metilación del DNA para que les quede más claro esta cuestión. Y sobre todo les ha interesado mucho a la comunidad científica el papel que tiene la metilación, sobre todo en los estados, por ejemplo, de salud y enfermedad. Y en este caso, aquí por ejemplo vemos la cuestión de tejidos normales y tejidos que tienen un proceso neoplásico. Y se ha observado que el estatus de metilación global cambia mucho con el cáncer y eso ha conllevado entonces también a lo que sería la generación de medicamentos epigenéticos, en los cuales ya algunos ya tienen protocolos ya aprobados y que tendrían como blanco precisamente estas etiquetas epigenéticas. Sin embargo, solamente se ha aprobado para pacientes que ya están en un estado terminal, o sea que ya son como que ya probaron todos los otros tratamientos para cáncer y pues ya les queda el medicamento epigenético y entonces se lo dan a los pacientes, ¿no? Y sí se observa mejora, aunque estos medicamentos epigenéticos tienen la misma desventaja que los otros, que son inespecíficos. No es que vayan directamente sobre un gen en particular, sino que actúan de manera general. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está observándose? En este caso, tendríamos, por ejemplo, en un tejido normal, que hay ciertos genes que se tienen que estar expresando para poder frenar el ciclo celular, para poder controlar el ciclo celular. Entonces serían genes que codifican para supresores de tumor. Esos genes pues tienen en sus islas, en sus regiones promotoras, tienen sus islas CPG y aquí estarían desmetiladas, entonces se estarían expresando. Habría RNA mensajero de estos genes que codifican para supresores de tumor y que inhiben el ciclo celular, ¿no? De tal manera que hay un control adecuado del ciclo celular. Pero, pues por cuestiones ambientales que tiene que ver con nuestra dieta o con que ya vimos, puede ocasionar que estas islas CPG de estos supresores de tumor se metilen y al metilarse ya no se transcriben. Y como no se van a transcribir, no hay RNA, no hay producción de proteína y entonces ya no hay freno del ciclo celular, dando como consecuencia que estas células pudieran proliferar de manera descontrolada. Aparte de esto, no nada más se refiere a un solo gen, o sea, tiene que ser varios genes, porque así como se tuvieran que metilar los promotores de los genes que codifican para los supresores de tumor, en este caso se tendrían que desmetilar los promotores de los genes que codifican para aquellas proteínas que inducen el ciclo celular. Y de esa manera entonces es que no pudiera haber un control adecuado de la proliferación celular y entonces favorecería esa proliferación descontrolada en las células cancerosas. Entonces sí se ha correlacionado los estatus de metilación como incluso como marcadores ya moleculares. Decir, bueno, si ya está metilado el promotor del gen P53, por ejemplo, es cáncer, porque el gen P53 es un supresor de tumor, y si no se expresa, si se metila, si no se expresa, entonces eso va a conllevar a la condición neoplásica o preneoplásica, en donde no hay control del ciclo celular.
Entonces ya se están llegando a esos consensos de utilizar el estado de metilación, el estatus de metilación de genes controladores del ciclo celular para determinar como diagnóstico, ¿no? Si está metilado, pues ya seguramente es cáncer, o si no está metilado también, dependiendo de cuál genes, ¿sí? ¿Sí queda claro ese ejemplo? Sí, profesora. Ok. Entonces, hay que ir integrando la información. Por una parte tenemos las modificaciones en colas de histonas y por otra tenemos la metilación del DNA. Entonces, vamos a ir integrando la información y mejor la voy a poner aquí en la pizarra que ya la cerré para que les haga yo aquí unas anotaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos una cromatina, ¿no? Y tenemos cromatina que la podemos ver en una sección que es cromatina abierta, cromatina activa. ¿Sí? Toda esta sección que se ve relajada, pues es cromatina abierta. Y por otro lado tenemos toda esta zona que sería cromatina cerrada, cromatina reprimida. Y entonces, si vamos a cómo están esas cromatinas en sus etiquetas epigenéticas, ¿qué es lo que observamos? Si tenemos la cromatina abierta, ¿qué tenemos como etiquetas epigenéticas? En el caso de las colas de histonas, tenemos acetilaciones, ¿sí? Tenemos metilaciones en lisinas 4, ¿sí? Bueno, aquí también hay otra acetilación. Tenemos acetilaciones, metilaciones en lisina 4. Tenemos fosforilaciones en serina 1. Tenemos ubiquitinaciones en histona H2B. Todas esas son modificaciones en las colas de histonas. Pero aparte, ¿cómo tenemos nuestro DNA? ¿Cómo están las citocinas de nuestro DNA? Las citocinas de nuestro DNA están desmetiladas. Entonces, tenemos que hacer la combinatoria. Esta combinatoria es la combinatoria para una cromatina abierta. ¿Cuáles son? Lisinas acetiladas, lisina H4, lisina 4 de histona H3 metilada, serina 1 fosforilada, serina 120 del histona H2B ubiquitinizada y citocinas de las islas CpG desmetiladas. Con esto estaríamos formando una cromatina abierta. Y con estas etiquetas epigenéticas, todas las proteínas lectoras que se encargan de hacer la lectura de todas estas etiquetas. ¿Sí? Aquí habrá proteína lectora, aquí va a haber reclutamiento de una proteína lectora. Pues no, porque está desmetilada, ¿no? Pero en este caso de las colas de histona sí hay proteínas lectoras y todas estas proteínas lectoras van a vincularse con activadores transcripcionales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con una cromatina
cerrada. En la cromatina cerrada, las colas de histonas ya no están acetiladas. ¿Ven algún grupo acetilo aquí, en esta zona? Pues ya no, ¿verdad? Hay una desmetilación. Para eso la HDAC es el borrador que se encargó de quitar todas estas acetilaciones para pasar al estado hipoacetilado. Aparte, las metilaciones en lisina 4 también se eliminaron, pero ahora se escribieron metilaciones ¿en dónde? En colas de histonas, pero es en lisina 9 y 27. ¿Sí? También hay fosforilaciones, sí, también hay fosforilaciones, pero se acuerdan que las fosforilaciones eran en serina 10 y en serina 28, ¿verdad? También hay fosforilaciones y también hay ubiquitinaciones. Recuerden que la que se ubiquitinizaba era la histona H2A. Y aparte, ¿cómo vemos la metilación en nuestras citosinas de las secuencias en las islas CPG? Todas estas bolitas negras que ven acá son citosinas metiladas. Entonces aquí tenemos islas CPG metiladas. Esta es la combinatoria represora. Y con ello también todas las enzimas lectoras que se van a encargar aquí, enzima lectora, 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 y aquí sí ya va a haber las proteínas lectoras. Estas proteínas lectoras van a ser las MBDs o también pueden ser las MCP, que se van a encargar de reclutarse en las citosinas metiladas. ¿Y todas estas con quién van a interactuar? Pues todas estas interaccionarán con represores para conseguir un estado estable de represión transcripcional. ¿Sí? Entonces, resulta que a nivel epigenético también estamos hablando de combinatorias. ¿Recuerdan que vimos el control combinatorial a nivel secuencia? Y que dijimos que era combinatorial porque había una combinatoria de elementos en cis en cada promotor de cada gen y que estos a su vez reclutaban una combinatoria de elementos en trans que podría dar pie a la regulación temporal y espacial en cada gen. Bueno, pues también las etiquetas epigenéticas también hay combinatorias activadoras y combinatorias represoras. No es lo mismo tener hiperacetilación a tener hipoacetilación. No es lo mismo tener lisina 4 metilada a tener lisina 9 metilada. No es lo mismo tener histona H2B ubiquitinizada a tener histona H2A metilada. No es lo mismo tener citosinas desmetiladas a tener citosinas metiladas. ¿Sí? Entonces, relacionando estas proteínas, tanto las del DNA como las de las histonas, aquí tendríamos otro ejemplo en donde vemos una cromatina condensada, reprimida, y una cromatina relajada, activa en cuanto a la transcripción. Y cómo están equilibrándose las actividades de las enzimas escritoras y borradoras y las lectoras. Tendríamos que, por lo tanto, tenemos una cromatina cerrada, que para pasar abierta, ¿qué se necesita?
la actividad de una HAT para hiperacetilar. Y una vez hiperacetilada, entonces las proteínas con bromodominios leerían esas N-acetilicinas para poder vincular con activadores. Pero de una cromatina abierta hiperacetilada, una enzima borradora HDAC puede desacetilar y entonces pasar a la cromatina de abierta a cerrada. Tendríamos a ver. Estas flechitas aquí no están correctas. Deberían de ser al revés. Porque sería de la cromatina cerrada, más bien de la cromatina abierta, por acción de las DNMTs, se metilaría. Y al metilarse, las proteínas lectoras, que serían las MBDs, podrían vincular con represores transcripcionales. Pero esos grupos metilos adicionados a través de la enzima borradora, que serían las TETs, podrían borrar esa metilación y pasarla a la cromatina abierta. Y en el caso de la metilación de las colas de histonas, pues aquí como es para ambas cosas, puede estar metilado en una posición y por las HDMs desmetilarse y metilarse por las HMTs y viceversa. Y en este caso, las que estarían leyendo las metilaciones en colas de histonas, pues serían proteínas con dominios lectores como los cromodominios, los dominios Tudor y proteínas con dominios PHD. Entonces, pues, ¿cuáles son las etiquetas para la cromatina condensada? Lisinas desacetiladas. Lisinas metiladas, pero en lisina 9 y en lisina 27 de histona H3 y aparte las citosinas metiladas. Esas serían etiquetas epigenéticas para cromatinas condensadas. ¿Cuáles serían las etiquetas epigenéticas para cromatinas relajadas? Serían lisinas acetiladas. Lisinas metiladas, pero la lisina 4 y la 36 de histona H3. Y aparte, las citosinas tienen que estar desmetiladas. Y entonces ya se puede hacer la transcripción. ¿Por qué? Porque esto lleva a la relajación transcripcional. ¿Sí? De esta manera estaríamos comprendiendo dos mecanismos epigenéticos que llevan a etiquetar tanto a las colas de histonas como al DNA, que son los componentes fundamentales de la cromatina. Todavía nos falta ver otro mecanismo que es el de remodelación de la cromatina, porque pues al parecer ya es mucho, ¿no? O sea, cuántas enzimas tienen que participar, pero por eso les hago hincapié que son cromatinas permisivas o cromatinas no permisivas. ¿Por qué razón? Porque aun cuando ya estén las etiquetas epigenéticas, todavía hay que hacer procesos de remodelado de la cromatina para realmente activar o para reprimir. Entonces, ese sería el tercer mecanismo epigenético que vamos a ver. Pero, pues, todavía nos falta ver el ejemplo de la improntación genómica. ¿Tienen dudas? Solo en el diagrama anterior, en el único caso sería que para la metilación del ADN las flechas serían al revés, o sea, viceversa, que Sí. para pasar de una cromatina abierta a una cerrada se emplean las DNMTs y de pasar de una cerrada a una abierta las TETs. Sí. Ok. Sí. De hecho, es que yo lo tomé y no me fijé, lo tomé en internet y no me fijé en las flechitas, pero
pues lo modifico y les vuelvo a subir la presentación, ¿vale? Sí, profesora, gracias. Pero pues es que sí tiene lógica, ¿no? O sea, si está abierta, están las citocinas desmetiladas. Si se quiere pasar de abierta a cerrada, tiene que actuar una DNMT para metilar y cerrar. Pero si está cerrada, tendría que borrarse la metilación del DNA por las TET y entonces pasar a abierta. Aunque sí me gustaría que les quedara la idea de que aquí lo vamos a hacer con esta. Aquí está desmetilado, ¿no? Entonces, al estar desmetilado y pasar a esto, a metilado, tendría que ser la DNMT de nuevo, ¿sí? Metilar de nuevo, que serían la 3A y la 3B. Las DNMTs 3A y 3B. Una vez metilado, las DNMTs 1, que serían las de mantenimiento, ya van a mantener siempre estas metilaciones en el DNA. Entonces va a quedar permanentemente metilado y siempre va a estar reprimido. ¿Cuándo es que va a funcionar una TET? ¿Cuándo se va a desmetilar? Bueno, pues en realidad sería un proceso muy regulado porque lo que sabe de la metilación es que aquellos genes que se metilan es porque se van a metilar de manera estable y perdurable. Va a ser, por tiempo. O sea, la metilación es un mecanismo de silenciamiento duradero. ¿Sí? Entonces, desmetilar, pues a lo mejor sería un proceso muy regulado, ¿no? Sin embargo, ya se encontró que existe y las enzimas que lo hacen, pues serían estas TET. Desmetilar, quitar los grupos metilos y pasar a desmetilación, y la desmetilación podría ser susceptible para la activación transcripcional. ¿Sí? Bueno. Quedamos en que íbamos a revisar una tarea que les dejé, ¿verdad? Que era precisamente escribir toda la serie de eventos que se requerirían para pasar de una cromatina cerrada a abierta, ¿no? Sí, profesora. ¿Sí le hicieron la tarea? ¿O no la hicieron? Sí, de hecho no tiene mucho que acabo de sincronizar, bueno, yo mi blog de notas. Sí, profe. A ver. Sí, profesora. ¿A quién vamos a escoger para revisar su blog de notas y hacer y revisar la tarea? Lisette, ¿hiciste tu tarea? ¿No está Lisette? Aún no. Ok. Entonces, pues ya te anoto aquí que no realizaste tu tarea. Nora, ¿hiciste tu tarea?
No la he pasado al blog de notas, la tengo en mi libreta solamente. No, pero tenía que estar en el blog de notas porque le íbamos a revisar. Ok. Dulce, ¿hiciste tu tarea? A ver, Dulce tampoco la hizo. Valeria. Creo que ella tampoco porque me parece que no entró. Según entiendo, cuando dice aquí sin respuesta quiere decir que no entraron, ¿verdad? Y Yuritsi tampoco. Brenda, ¿tú hiciste tu tarea? No, profa, no la hice. Tampoco. Blanca. Sí, profa, aquí estoy. Sí la hice, profa. A ver, Blanca Martínez, entonces vamos a ir a tu tarea. Voy a proyectar tu blog de notas, ¿eh? Sí, profa, está bien. Blanca Martínez. Está en tareas, ¿verdad? Sí, profa. A ver, dice, activación de la cromatina y represión de la cromatina. Entonces necesitamos que proteínas escritoras como la HAT, que haga acetilación en todas estas, ¿verdad? Histona H2A, histona H2B, ajá, exacto. Y tendría que reclutar proteínas lectoras con bromodominios, ¿sale? Aunque aquí dice acetilación y se entendería que todo esto sería acetilación, me gustaría que se acostumbraran también a escribirles, es una imagen, ¿verdad? Sí, profe, es que primero lo hice en Word, lo guardé, bueno, lo convertí a PDF y de ahí lo inserté al blog de notas. Bueno, me gustaría que se acostumbraran a hacer la escritura así, por ejemplo, que pongan así, por ejemplo, OH4, lisina, por ejemplo, ¿qué tienes tú acá? DH4, lisina 5, ¿no? Por ejemplo, lisina 5 y con un subíndice AC, que es acetilación. O, por ejemplo, serina 1 y arriba, fosforilación. ¿Sí? Bueno, esto es nada más un detalle. Aparte, tiene que haber metilación. Que la proteína escritora es un HMT, lisina 4 y 36, proteínas lectoras con cromodominios. Fosforilación, proteínas escritoras son las sinasas, serina 10, proteínas lectoras, 1433. Y luego ubiquitinación, ubiquitin ligasas, estas son las lectoras, activadores que se unirán a potenciadores, factores de transcripción generales que se unirán al código promotor. Ok. Y luego aquí estas serían para la represión, que serían las borradoras, serían HDAC,
Tendrían que ser desmetilación, HDMs, de lisina 4,36 y metilar 9,37 y por lo tanto reclutar a lectoras con bromodominos. ¿Sí? Fosforilación. Esinasa fosforila a la 28 y la lectora 14,33. Borradoras DUPS de la H2B y otra que escriba, una escritora que haga en H2A y una que lea esta. Y aquí sería que los represores se unen a los silenciadores, factores de transcripción generales. A ver, aquí, si se va a reprimir la transcripción, ya no es necesario que los factores generales se unan al core del promotor, porque precisamente el objetivo de los silenciadores es evitar que los factores generales se unan para que ya no se ensamble la maquinaria que va a transcribir. El objetivo es reprimir la transcripción. ¿Sí, Blanca? Ah, sí, profa, ya vi que me equivoqué. A esto aquí hay que quitarlo porque pues ese no es el objetivo de reprimir. ¿Sale? Órale, pues me parece muy bien. A ver, vamos a ver otro bloc de notas. Y entonces, ya que vas a modificar ahora tienes que adicionarle lo de la metilación del DNA. ¿Qué le adicionaríamos acá? Le vas a adicionar citosinas o islas CPG desmetiladas, ¿no? Y aquí tendrías que adicionar citosinas de las islas CPG metiladas por DNMTs de novo y de mantenimiento y reclutamiento de proteínas lectoras como las MBDs y las MSPs, ¿vale? Sí, profa, gracias. Y otra cosa también les falta acá. Aquí también quiero que me incorporen acetilación de histona H1. Y aquí desacetilación de histona H1, porque ¿se acuerdan que el histona H1 es el pegamento entre los nucleosomas? Entonces, que esté unida la histona H1 y que no esté unida la histona H1 es importante para relajar y para compactar. ¿Sí? Sí, profa. Bueno, ahora vamos a otro bloc de notas. A ver. Leslie, ¿hiciste tu tarea? Hola, profa. Sí, solo que, bueno, creo que por lo que estoy viendo, pues sí me falta como desglosarla más, pero bueno, sí, y bueno, hice mi cuadro, ahí está, pero no está desglosado como el de mi compañera. A ver, vamos a ver el tuyo, Lisette. Bueno, yo lo coloqué en actividades. En actividades. Sí. ¿Será esta tabla? ¿Aquí? No. Está en la de Lisette, profesora. Es la de Leslie. Ay, Ahorita está en la de Lisette. a ver. Lisette, Leslie. ¿Está en actividades? Sí. Ay, sí. Sí, en actividades. Es la de páginas y título. Página sin título. Sí. Pero no tiene nada. No tiene nada, Leslie. Pues.
Pues yo seguro, o sea, sí lo había actualizado, profesora, pero no sé qué. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Ahí lo reviso entonces, ¿sale? Sí, ajá, pero pues Dices que no los tenías tan desarrollado. Bueno, ahorita revisando el de Blanca, pues entonces así tiene ujú. que estar, ¿sí? Sí, sí, profe. Ujú. Bueno, a ver, María Fernanda. ¿Hiciste tu tarea? A ver, dice que no sirve el micrófono y que tiene problema al subirla. Bueno, eso del... yo creo que eso sí debemos de tener cuidado porque si estamos teniendo problemas, sí les pido que me avisen con tiempo, porque si no, pues yo interpreto otra cuestión, ¿sí? Entonces, sean precavidos con estas cuestiones, porque yo ahorita sí estoy tomando participación y pues aunque me digan que han tenido problema para subirla, sí tomo pues positivo o negativa su participación, ¿sale? Porque sí se debe de avisar, ¿no? A ver, Valentina, ¿hiciste tu tarea? Sí, profesora. A ver, vamos a ver tu tarea. Sí, solo que no está igual muy organizado como el de Blanca, pero pues traté de hacerlo como con pasitos. A ver, entonces, Valentina, ¿la pusiste en tareas? Sí, en tareas. A ver, entonces vamos a ver cómo pusiste acá. Estado cerrado. Ujú. Desacetilación por HDAC, que es un correpresor, una desmetilación de HDMs por HDMs en lisina 436, metilación por HMTs en lisina 937, las cuales son leídas por cromodominios. Aquí vamos a poner por proteínas lectoras con cromodominios, ¿sí? Porque en sí el cromodominio es un dominio. La proteína como tal es más que el dominio, ¿sí? Sí, sí está bien, profesora. Que se unen a represores transcripcionales y estos a su vez a silenciadores teniendo un efecto a nivel del core del promotor para evitar la transcripción. Podríamos poner así, inhibiendo el reclutamiento de la maquinaria basal. Fosforilación en histona H3 serina 28 mediante serintrionincinasas. Para leer fosforilaciones mediante las proteínas 1433, borrar mediante DUPS la histona H2B porque es el estado cerrado, ubiquitinizar por ubiquitin ligasas, ok. Entonces aquí ya adicionar lo de metilación por enzima, etcétera. ¿Vale? Y el estado abierto sería ¿cómo? A ver. No, esto no, porque en sí
El HDAC lo que hizo fue borrar Ahí no, creo que no se guardó el cambio. Eso estaba mal. No, esto no. Es acetilal mediante HDAC, que es un coactivador, todas estas, las cuales se leen mediante proteínas con cromodominio. Con bromodominio para hacer la vinculación con activadores y maquinaria basal para poder llevar a cabo ahí está, miren, acetilación de histona H1. Ajá. Entonces aquí tendrías que poner, ahí también en H1, sí lo tienes. Borrar mediante HDM, adicionar metilaciones, por el cromodominio, no por proteínas con cromodominio, eso ahí te lo dejo para que tú lo corrijas. Borrar mediante serintrioninas, ok, pues sí está bien, así está bien. Ya nada más también entonces ver aquí, poner, agregar metilación, mira, tú ya lo pusiste, agregar metilación y desmetilación, ¿vale? Bueno, ¿alguien más revise yo su tarea? Yo creo que sí queda claro el ejercicio y que entonces vamos viendo que es una sumatoria de cosas y que son combinatorias. ¿Cuántas proteínas? Fíjense, todas las que se están involucrando aquí en la lectura, en el borrado o en el etiquetado epigenético. Realmente activar o reprimir un gen implica la coordinación de una gran cantidad de proteínas, ¿no? A nivel secuencia, a nivel epigenético, y todavía nos falta el remodelado. Entonces, no nada más es un evento de una sola cosa, sino es un evento local, un evento general y un evento celular, porque estamos viendo que estas etiquetas epigenéticas son escritas en relación a las influencias ambientales, a la dieta, al estrés, al tipo de sustancias a la cual está uno expuesto, al estilo de vida, medicamentos, infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ya lo ve así en los requisitos que se necesitan, resultaría que estamos hablando, pues sí, de eventos muy, muy complejos. Sin embargo, las células lo hacen todos los días, a todas horas y de manera muy eficiente. Y pues eso nada más pensando en que sucede en un solo gen, ¿no? Ahora imagínense estar recibiendo y controlando y manteniendo estos estados diferenciados a través del control transcripcional todo el tiempo, toda la vida. Entonces, realmente estar vivos, realmente que nuestras células funcionen, pues realmente es una maravilla, ¿no? Y hasta podría decir una maravilla de la creación. Y ahí les dejo un pensamiento. ¿Realmente todo esto creen que sea azar y necesidad? Toda esta arquitectura tan precisa, este funcionamiento tan organizado, tan orquestado, ¿creen que haya sido producto de azar y necesidad? ¿O es una creación? Bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Alguna duda? Profe, yo en mi tarea no metí nada más que nada la ubicación de las histonas en las que se hace la modificación. Entonces, no sé si debería meterlo o no. Nada más como tal puse lo que se necesita, como por ejemplo acetilar o para metilar o para fosforilar. A ver, ¿lo pusiste en tareas? Sí. En tarea 4, ¿verdad?
Ay, siempre me gustan mucho sus apuntes porque les pones unos monitos bien chistosos. A ver, ¿qué se necesita para que se inicie la transcripción? Se necesitan enzimas escritoras, las cuales se encargan de acetilar, de metilar. Pues, a lo mejor sí estaría bien que le pusieras aquí exactamente en dónde, para que sirva como idea de esa especificidad. Porque imagínate, aquí tú me dices que necesitas metilar, pero también metilar se necesita para reprimir. Entonces, de esa manera, estás como siendo muy específico en dónde es la metilación y así tendría sentido la información porque estás especificando, si se metila aquí es para activar, si se metila allá es para reprimir, ¿sí? Pero Sí, profesora. está bien tu tarea, ¿sale? Bueno, necesito leerla con más tiempo para que, pero de entrada, pues yo te recomiendo que sí, que mejor sí le pongas específicamente, ¿sale? Sí, profesora. Vale. ¿Alguien más? Bueno, vamos a terminar la grabación entonces.